Enciendan sus cámaras y entren al quiz. ¿Todos listos? Bien. Continuando con la clase de hoy, pues vamos a hablar sobre dolor torácico. De todos los temas que hemos dado en el curso, pues este es el tema de hoy. En general es uno de los más sencillos que vamos a ver, pero de una alta frecuencia como consulta en cardiología pediátrica. Entonces, a manera de introducción, pues como les mencioné, es un motivo de consulta frecuente en pediatría, generalmente del 0.3 a 0.6% en los cuartos de urgencia. Es de predominio en niños escolares y adolescentes. Aquí más que todo la gravedad que pueda poner en peligro la condición clínica o atentar contra la vida de un paciente, esta afección más que todo genera es mucha ansiedad en los padres y en el niño, porque la mayoría de las veces pues es un dolor sobre todo benigno. En el dolor torácico, pues generalmente se considera como una precordalgia inespecífica o un dolor torácico idiopático. Es aquel en donde el paciente refiere dolor, que generalmente la gran mayoría lo refiere como si fuera un dolor de alta intensidad. Si uno lo pone en las escalas que ustedes ya conocen para evaluación de dolor, de 1 a 10, generalmente le dan una puntuación mayor de 6, 7 puntos.
pero que no se relaciona a otra cosa. Generalmente no hay asociación con mareos, ni visión borrosa, náuseas, nada de que involucre caída del gasto cardíaco. Y generalmente, pues, si están haciendo alguna actividad, el niño para por el dolor, pero no es que no la pueda hacer por presentar ese dolor. La gran mayoría no tiene una causa y esto es la clave, la gran mayoría es crónico. ¿Ok? Crónico es que cuando van a la consulta es porque ya se lo dijeron más de una vez a los papás, pero generalmente pues se dijo un día del mes de abril, por decir algo, posteriormente en mayo lo presentó 2 veces, luego en junio volvió a quejarse otra vez y bueno, ya como se ha quejado 4 o 5 veces, pues entonces lo llevan a consulta para descartar una posible lesión estructural y principalmente cardíaca. Pero así como da, o así como tiene el paciente el dolor, un inicio súbito que puede estar viendo televisión, viendo o la tablet o haciendo alguna actividad, de pronto le entra el dolor sin ninguna medicación, sin adoptar ninguna postura, la gran mayoría solo con conversar con sus padres, pues tiene una resolución espontánea. La gran mayoría de las veces, las causas psicológicas es el principal diagnóstico. Entonces, es mucho más importante las causas de origen, las causas no cardíacas de origen de dolor torácico. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente menor de 18 años que refiere quejarse de dolor en el tórax, la probabilidad de que sea de origen cardíaco es baja, generalmente 3-4%. Hay una alta probabilidad de que el origen sea otra afección y son las que vamos a ver, por ejemplo, de las causas cardíacas, no cardíacas, perdón, del dolor torácico, tenemos la osteocondritis, una inflamación de los cartílagos ahí que unen las costillas con el esternón en un 25%. Las causas respiratorias como el asma puede producirlo, el reflujo gastroesofágico bastante común y explicaremos por qué, y pues las causas psicógenas. Generalmente estas 4 causas pues son los que involucran un gran porcentaje de dolor. A veces también las musculoesqueléticas, donde aquellos pacientes que realizan alguna actividad que pueden presentar dolores musculares, producto de esa actividad física, también se engloba dentro de este conjunto. Entonces, las causas cardiovasculares de dolor torácico, como les mencioné, el porcentaje es bajo. Generalmente, cuando son de origen cardíaco, es porque hay una disfunción ventricular. Hay procesos inflamatorios virales, la mayoría, como la pericarditis, la miocarditis, y en algunos casos, arritmia. ¿Okay? Aquí el dolor es diferente, es más tipo opresivo, más que punzante, y hay una sensación de asfixia o falta de aire por parte del paciente. Entonces, cuando los niños tienen un dolor torácico que se da con el ejercicio y se asocia a palpitaciones o mareo, entonces hay que buscar o investigar una posible causa cardíaca de dolor torácico. Cuando el dolor da en reposo, generalmente las probabilidades de que esto sea de origen cardíaco son casi nulas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que generalmente con 2 estudios que utilizamos como estándar en una evaluación de un paciente que visita la consulta de cardiología pediátrica, un electro y un eco, se debe demostrar la mayoría de las posibles afecciones cardíacas, si es que existen. Entonces, este es como un cuadro donde resumen los trastornos inflamatorios, todo, la gran mayoría de las veces se debe a procesos virales involucrados. En el síndrome postpericardiotomía, esto es posterior a una cirugía de corazón abierto con circulación extracorpórea, bueno, la enfermedad de Kawasaki, solo en aquellos pacientes que tienen inflamación o lesión coronaria, como ustedes ya lo saben. En el tema de las arritmias, generalmente, pues las taquicardias supraventriculares son las que más sintomatología dan. Pero en un momento.
Y algunos pacientes pueden tener, además de las taquicardias, los episodios de taquicardia supraventricular, algunos eventos de extrasístole, sobre todo supraventriculares, que algunos pacientes pueden sentir, sobre todo si son frecuentes. Ya en la parte donde hay una disfunción ventricular producto de isquemia, se da aquella estructura o anomalías estructurales donde hay obstrucción al flujo sanguíneo, como ustedes ya saben, la estenosis aórtica o pulmonar, en el prolapso valvular mitral. Esto no lo vimos mucho, pero algunos pacientes con prolapso pueden sentir palpitaciones, generalmente que no va a producir mayor gravedad, pero se ha visto que algunas veces los pacientes tienen una válvula mitral que no funciona de manera adecuada. Cuando hay enfermedad de arterias coronarias pueden ser malformaciones desde pequeños, que es origen anómalo de las arterias coronarias, o un trayecto intramural. Esto se ha vuelto muy de moda, cada vez vemos pacientes mucho más jóvenes que llegan con infarto al miocardio, producto del consumo excesivo de cocaína. Entonces, ya hay que empezarlo a diagnosticar desde temprano, pero la distensión aórtica o aneurisma, secundario a un aneurisma de la aorta por un síndrome de Marfan o Turner, generalmente es bastante rara. O sea, se puede ver que hay un aneurisma en la aorta en la etapa pediátrica, pero la mayoría de los síntomas van a ocurrir cuando ya el paciente es un adulto. Entonces, el prolapso de la válvula mitral pues se relaciona con el dolor en un 20% de los casos cuando es de origen cardíaco. Es un porcentaje bastante alto, pero son de una duración breve, que no se relaciona con el esfuerzo, puede dar en reposo, o sea, puede situarse hacia el ápice cardíaco, y no hay una asociación que diga que si el esfuerzo o las emociones la produzcan. O sea, que él puede estar tranquilo, puede sentir el piquete allí en la punta del corazón y pues puede tener esta afección. Entonces, no es más, se supone que una tensión anómalo sobre las cuendas tendíneas de los músculos que tienen que ver con lo de la válvula. En los casos que son más severos es cuando hay un prolaxo y se asocia entonces una insuficiencia secundaria a ese prolaxo. Pero el prolaxo por sí solo pues no va a traducir mayor problema. Acá la importancia del consumo de cocaína, esto ya hay que pensarlo en los niños ya adolescentes más grandes de 15, 17, 22 años, sobre todo si tiene factores de riesgo, ¿no? Eso es muy importante. Acá es que hay por la cocaína hay un bloqueo en la recaptación de norepinefrina. Entonces, obviamente que ese exceso de neurotransmisores va a descargar de manera simpática y va a producir una vasoconstricción coronaria importante, y es de ahí donde viene a presentar los pacientes pues el infarto. Generalmente pues es la principal causa de infarto al miocardio en adultos jóvenes. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración, por eso es que lo mencionamos. Antes decimos consumo de cocaína y sí, que anda en malos pasos, pero ya va más allá porque el consumo excesivo de esta droga pues puede acabar con la vida de los pacientes y ellos sin siquiera darse cuenta de que el riesgo existe. Entonces, una de las causas también importantes es la pericarditis. Esto es cuando se inflama la membrana que rodea el corazón. Por ejemplo, aquí este es un derrame pericárdico asociado. Este es el pericardio, esto que se ve aquí blanco. Esta parte que está aquí es la pared libre del ventrículo izquierdo. Esto es ventrículo izquierdo, septum interventricular. Entonces, observen aquí cómo entre el músculo ventrículo izquierdo y el pericardio hay una estructura de color oscura, negra, por decirlo así. Esto, cuando se vea en los ecocardiogramas, es líquido. Entonces aquí observen cómo dentro del corazón se ve oscuro. Este es atrio izquierdo, la válvula mitral, aquí la válvula aórtica, se ve oscuro porque obviamente dentro del corazón hay sangre. En la parte fuera del corazón, pues hay un líquido pericárdico que debe estar entre un 30 y 50 mililitros, pero cuando ya se ve que hay una separación importante es porque ya hay un acúmulo
donde no debiese existir. ¿Esto qué es lo que va a producir? Que si se sigue acumulando líquido, el corazón no va a poder contraerse de manera adecuada y entonces viene lo que es el taponamiento cardíaco. Antes de que esto ocurra, pues están los datos donde el pericardio se inflama y esto es lo que se va a ver, un signo de una elevación del punto J, hay un ST elevado, generalmente en la fase más aguda, y esto duele. Como estar inflamado y colocarse hacia adelante, pues el paciente va a sentir un dolor importante. Entonces, en el tema de las arritmias, acá generalmente, cuando existe, generalmente se ve una taquicardia persistente que pueda producir isquemia, sobre todo cuando hay un deterioro de la función cardíaca. Incluso en algunos pacientes donde no hay isquemia, los latidos o palpitaciones que son forzados pueden generar un dolor torácico importante. Es decir, cuando tenemos un episodio de latidos muy rápidos, pero que un corazón estructuralmente que no tenga afección de este tipo, que no tenga isquemia miocárdica, puede generar un dolor, sobre todo por la aceleración de la frecuencia cardíaca. Entonces, acá lo importante es si estas palpitaciones igual o estos dolores se asocian a otra cosa, generalmente mareos. Eso es muy importante, sobre todo si hay un descenso paulatino de la presión arterial. Todo eso hay que monitorizarlo con un EKG en reposo o un Holter de 24 o 48 horas, dependiendo de las posibles hallazgos. Esto ya ustedes lo saben porque esto nos lo enseñan desde propedéutica, cómo analizar el posible origen del dolor. Y acá es muy importante, sobre todo en los antecedentes, sobre todo si hay antecedentes familiares de una muerte súbita, es decir, alguien que se consideraba sano antes de los 30 años de edad, que fallece de manera inesperada, no por accidente, no por una enfermedad, entonces hay que tomar o hay que tener en cuenta muchos factores del posible causa de dolor torácico. Generalmente, pues la mayoría de las veces se pueden deber a arritmias por anomalía en los canales de sodio, potasio o cloro. Y entonces acá lo importante es también si hay anomalías congénitas o adquiridas, como en los síndromes se pueden ver, si hay infecciones previas que pueden generar una miocarditis, ¿sí? Si hay antecedentes de asma familiar o alergia, qué tratamientos está consumiendo el paciente, a ver si eso con el consumo de otro medicamento produce una sinergia que pudiese estar afectando el riego sanguíneo cardíaco, si consume algunas drogas y si hay, lo más importante, pues un familiar con antecedente de fallecimiento de manera súbita. Entonces, en el examen físico, generalmente, pues, explorarlo todo y ver que si el paciente se siente ansioso, se siente un poco nervioso durante el examen físico, podría ir indicando de que puede tratarse de una causa de ansiedad. Hay que ver todo, no solo auscultar el corazón, sino que hay que ver las posibles causas de que puede haber un traumatismo o una huella de que exista un golpe previo que pudiese estar desencadenando el dolor. Es importante palpar el tórax para ver si las costillas están íntegras, si no hay una lesión, y escultar el corazón, obviamente, y evaluar el estado psicológico no solo del paciente, sino también los papás, porque la mayoría de las veces van a estar muy estresados. En la exploración del tórax, ¿qué nosotros que vamos a buscar? Bueno, obviamente si hay alguna simetría, si son pequeños, sobre todo pensando que puede haber un neumotórax a tensión espontáneo, puede existir, rarísimo, pero puede existir. Palpar la pared torácica, como les mencioné, generalmente cuando hay una costocondritis, uno palpa los cartílagos de las costillas, que es donde se unen con el esternón, y el paciente se retira bruscamente porque es un dolor muy exquisito. Eso es muy importante hacerlo. También hay que palpar los músculos para ver si no se debe a fatiga muscular, eso es importante. Entonces, ¿qué hacemos si durante la exploración no se encuentran las causas comunes de dolor torácico, sobre todo porque es una exploración pediátrica y eso es lo que debemos mejorar? Normalmente cuando los niños van al pediatra,
por esta afección, lo primero que le hacen es que ocultan el corazón y hacen una referencia para cardiología, pero no investigan sobre la posibilidad de que exista un cuadro de asma que no sea diagnosticado, en donde el paciente va a tener una tos seca frecuente, y esa tos seca puede producir una fatiga de los músculos del accesorio de la respiración, y esa fatiga puede producir un dolor referido. Otro puede ser el reflujo. Vamos a parar aquí y continuamos.